Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez Cruz, estudiante de la maestría en Derecho. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante dentro del derecho penal, la teoría del delito. En este tema quiero y busco y que quede claro qué entendemos por delito, cuáles son sus elementos, sobre todo distinguir conceptos que suelen confundirse como imputabilidad, inimputabilidad, culpabilidad e inculpabilidad. Ahora sí que vamos a ir paso por paso para comprender cómo se estructura jurídicamente el delito y cómo los jueces determinan si una persona debe o no ser responsable penalmente. Bueno, empecemos. Primero que nada tenemos que preguntarnos qué es un delito. Noción del delito. No basta con decir que es algo malo, porque no todo lo que socialmente vemos como incorrecto es un delito. Jurídicamente, el delito se define como una conducta humana que la ley penal prohíbe y que se realiza acarrea a una sanción. Aquí lo importante es que cualquier acción entra en esta categoría, que son aquellas que reúnen los requisitos que la teoría del delito ha ido construyendo con el tiempo, y que la teoría del delito entonces es como un mapa que nos ayuda a analizar paso por paso si una conducta reúne las condiciones para ser considerada delito. De esta forma, los jueces pueden tomar decisiones más objetivas y seguras. Sujetos del delito. Ahora bien, en todo delito siempre aparecen personas involucradas y a ellas se les conocen como sujetos de delito. Por un lado tenemos el sujeto activo, que es la persona que comete el delito, la que ejecuta la conducta y prohíbe y se les suele llamar autor, e incluso puede haber varios partícipes, como un robo en el que alguien planea, otro ejecuta y otro vigila. Por otro lado está el sujeto pasivo, que es el que recibe directamente el daño a la afectación en su bien jurídico. Por ejemplo, si alguien sufre un robo, esa persona es el sujeto pasivo porque resistió la agresión a su patrimonio. En algunos delitos el sujeto pasivo no solo es una persona, sino la sociedad en general. Pensemos en delitos como la contaminación ambiental. Aquí no hay solamente una víctima, sino que todos somos afectados. Objetos del delito. Ahora bien, pasemos a los objetos del delito, que se dividen en dos. Primero está el objeto jurídico, que es el valor o bien protegido por la norma penal. Si hablamos de homicidio, el objeto jurídico es nada más y nada menos que la vida. En segundo lugar tenemos el objeto material, que es la persona o cosa sobre la que recae directamente la acción. Siguiendo el ejemplo del homicidio, el objeto material sería la víctima. De esta manera podemos entender que el delito afecta siempre tanto a un bien jurídico o abstracto como una realidad concreta. Formas de manifestación de un delito.
Otro aspecto interesante en el que el delito no siempre se presenta de manera consumada, sino que puede aparecer en diferentes etapas. La primera son los actos preparatorios, que son las acciones previas a cometer el delito, como planear o conseguir herramientas. Muchas veces no se castigan porque todavía no hay una amenaza directa al bien jurídico. La segunda es la tentativa. Aquí hay un inicio de ejecución, pero por ejemplo, por alguna razón externa no solo logra el resultado. Por ejemplo, alguien intenta disparar un arma, pero esta se traba. Y finalmente el delito consumado es cuando efectivamente se cumplen todos los elementos que describe la ley penal. Es muy importante distinguir que estas fases por las que la responsabilidad penal puede variar dependiendo si el delito quedó en su preparación, en tentativa, o si realmente se consumó. Elementos del delito y sus aspectos negativos. Ahora sí, vayamos a lo más importante. Los elementos del delito. La dogmática penal ha identificado la serie de pasos que deben cumplirse para decir que existe un delito, y también reconoce los aspectos negativos, es decir, aquellas situaciones en las que un elemento no se cumple. Como conducta, siempre debe haber una acción u omisión humana si un acto es totalmente involuntario, como un movimiento reflejo. Entonces no hay conducta, por lo tanto no hay delito. Tipicidad. La conducta debe coincidir con lo que describe la ley penal. Si no encaja, estamos frente a una atipicidad y no se puede castigar. Antijuricidad. Además, la conducta debe ser contraria al derecho, pero si existe una causa de justicia como la legitimidad defensa o el cumplimiento, debe entonces tomar la conducta que no es antijurídica. Imputabilidad. Aquí analizamos si la persona tenía la capacidad de comprender que lo que hacía estaba mal y podía autodominarse si no. Se considera inimputable. Culpabilidad. Una vez que confirmamos que la persona era imputable, ahora sí revisamos si merece un reproche. Esto decir que si pudo actuar conforme a la ley y no lo hizo actuando con dolo o culpa. Si hay una causa que impide ese reproche, hablamos de inculpabilidad. Punibilidad. Finalmente, si todos los elementos se cumplen, viene la consecuencia jurídica, la pena. Aunque en algunos casos la ley contempla excusas absolutarias que eliminen el castigo. En este punto quiero detenerme porque estos conceptos suelen confundirse y son clave para entender cómo funciona la teoría del delito. Imputabilidad, inimputabilidad, culpabilidad e inculpabilidad. Primero, la imputabilidad. Significa que la persona tiene capacidad mental y de voluntad para comprender su conducta ilícita y para actuar en consecuencias. Por ejemplo, un adulto sano de mente que roba y sabe perfectamente que está infringiendo
Ahora bien, cuando hablamos de inimputabilidad, nos referimos a aquellos casos donde la persona carece de una capacidad. Un claro ejemplo es un menor de edad de 12 años o una persona con su enfermedad mental que le impide entender la ilicitud de sus actos. Después tenemos la culpabilidad. En este concepto va un paso más allá. Se trata del reproche que hacemos a alguien que ha sido imputable e elige actuar contra la norma. Es decir, no solo entendía que estaba mal, sino que además pudo comportarse de otra manera y no lo hizo. Finalmente, la inculpabilidad es aquí sí estamos frente a una persona imputable, pero existen circunstancias que hacen imposible reprochar su conducta. Un ejemplo típico es alguien que roba un pedazo de pan porque estaba a punto de morir de hambre y jurídicamente hablamos de un estado de necesidad exculpante. La diferencia es clara. La imputabilidad o inimputabilidad depende de la capacidad de la persona. La culpabilidad o inculpabilidad depende de las circunstancias que rodeen su conducta y de si podemos o no reprochar su acción. Para cerrar, quiero recalcar que la teoría del delito no es solo un simple conjunto de definiciones, sino una herramienta fundamental para garantizar el derecho penal se aplique de manera justa. A través de sus elementos podemos saber cuando una conducta realmente es delictiva o cuando no, evitando castigar actos que no lo merecen. La distinción entre imputabilidad y inimputabilidad, culpabilidad e inculpabilidad es esencial para marcar la diferencia entre alguien que debe responder ante la justicia y alguien que por sus circunstancias no puede ser reprochado. En definitiva, la teoría del delito asegura que la aplicación de la pena sea proporcional, justa y respetuosa en los derechos humanos. Antes de concluir, quiero agradecer a todos por el espacio para poder compartir este tema tan importante. También agradezco a quienes están viendo este video porque el interés de la teoría del delito refleja un compromiso con el estudio profundo del derecho penal, con la construcción de una justicia más clara y más justa. Con esto termino mi exposición sobre la teoría del delito. Espero haya sido clara y útil para comprender mejor estos conceptos fundamentales. Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez Cruz y ha sido un gusto poder presentarles este trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.